Buenas noches, bienvenidos a la última jornada del 15º Foro Anual de Filosofía Stoa, Peste y Jardín, modos de pensar el contagio. Esta noche nos acompaña Nicolás Naranjo Bosa, quien es magíster en estudios hispánicos de Boston College, Massachusetts, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es escritor, conferencista, traductor de textos escritos, traductor simultáneo y rockero. Ha dirigido en 3 ocasiones el aula abierta del Instituto de Filosofía sobre William Shakespeare y ha trabajado para el Parque Explora de Medellín como conferencista, escritor, investigador y divulgador de la ciencia. Algunas de sus publicaciones son prólogo al libro Las invenciones de mi alegría, de Jorge Alberto Naranjo Mesa, Biblioteca Jorge Alberto Naranjo Mesa, compilación y revisión académica del libro por Nicolás Naranjo Bosa, publicado por el Fondo Editorial EAFIT 2019. La filosofía en la obra de F. Gómez, volumen 2, Búsquedas, como un poemario, Medellín, Editorial Lealón, 2007, y muchísimas traducciones, entre ellas Leonardo da Vinci, Textos escogidos, selección y prólogo de Jorge Alberto Naranjo Mesa, primer volumen de la colección Biblioteca Básica para Jóvenes Lectores, del Fondo Editorial de la Universidad de Antioquia, 2009. La charla que dará a continuación Nicolás Naranjo Bosa se titula Asideros y despeñaderos en la existencia, para librarse de la peste mediante la estadía en el jardín. Nicolás, bienvenido al 15º Foro Anual de Filosofía Stoa. Usted nos estuvo acompañando el año pasado en homenaje a su padre. Nos complace mucho que esté esta noche en esta última jornada. Muchísimas gracias, muchas gracias a Stoa por esta invitación. Me complace mucho hacer parte de este evento tan especial y en estos tiempos tan oscuros por muchos sentidos, aunque bueno, creo que el día de hoy tenemos motivo para alegrarnos de que una fuente de oscuridad se haya alargado de un poder grande, ¿cierto? Pero bueno, tenemos que enfrentar otras cosas. Asideros y despeñaderos en la existencia para librarse de la peste mediante la estadía en el jardín. Dice Pete Townshend, el guitarrista de The Who, hablando de una canción llamada We Won't Get Fooled Again. Se dice que mi canción es sobre que no nos dejemos engañar por los políticos, y era en parte sobre eso, pero realmente sobre la autodecepción, no dejarse llevar por el proceso insulso del propio pensamiento. Es como cuando estás expuesto al buen rock, o en un partido de fútbol, o en una gran fiesta, o cuando le haces el amor a alguien. En ese momento uno sale de sí mismo, olvida quién es, olvida que lo mantiene atado. Y la canción es acerca de ese cuerpo de seres que siempre están tratando de que uno no haga eso, de que nunca se pierda a sí mismo. Quédate donde estás, sé quién eres, conócete, anda donde un psiquiatra, quédate en ese lugar. Donde uno se olvida de ese sí mismo que consiste en no tener conciencia de sí. Eso no se requiere para sobrevivir. Y Lennon decía lo siguiente: no puedo salvar a nadie, solo decirle a cada uno que puede salvarse a sí mismo. Una analogía es un asidero, da seguridad, permite tener la sensación de poder entender, ver el asunto y catarlo, tomarlo, abrazarlo. Pero si se abraza es porque hay un cuerpo por tomar, hay materia que sentimos, como en el cálido abrazo de la persona amada. Entonces, no será solo una imagen, como quieren hacérnoslo creer tantos lingüistas y tantos metafísicos. ¿Qué tal si la analogía no es una imagen? Y si fuéramos materialmente y por lo tanto muchísimo de lo afirmado por teóricos y metafísicos se cae de su propio peso o precisamente por carecer de peso se desvanece en la nada. Seguridad, todo el mundo la busca. La he visto vuelta hasta a propósito de un estado político constituido. Y la verdad sin cuentos, la vida es un misterio. No podemos saber jamás todos sus caminos. Es demasiado abierta,
demasiado compleja en su diversidad. La existencia, así como tiene de misterio, de goce y de dolor, tiene de soledad, de incógnita, de no dejarnos ir más allá de ciertos límites. Habrá regiones inexploradas a las cuales no vas a entrar. Intenta si lo quieres, de pronto logras lo que nadie y sería magnífico, pero no todo será revelado como lo quieres. En la infancia, el momento del despertar en nuestro medio se preguntaba, ¿por qué pasa así? Y tras la cadena de preguntas eslabonadas del niño, llegaba el momento en que te daban una respuesta tajante, porque así lo quiso Dios. Y con eso quedaba disque lista la educación. En otra tradición, sí te explicaban que la divinidad creó el mundo físico, el cual tiene sus normas, y que ella lo alienta. De hecho, la divinidad es ese mundo físico. Y estudiar física es precisamente comulgar con la divinidad. Cuántas cavilaciones, cuántas dolorosas vacilaciones y dolores de cabeza te hubieras evitado si se hubiera partido de ahí. Los antiguos hindúes eran sabios, llegaban lejos. Sus himnos védicos son enunciaciones poderosísimas acerca de la vida y la muerte. Entre ellos, los Jaina establecieron unas pautas de la existencia muy claras. Cada átomo es un ser viviente, pero las constituciones y configuraciones varían y pueden caer en redes peligrosas. La constitución de las almas se establece en un cuadro para diferenciar la variedad. Estos hindúes hablaron del átomo, una concepción muy ingeniosa, con una claridad que pasma. Escuchémoslos. En las leyes de Manu, que es un código civil de la India, redactado en los primeros siglos de la era cristiana, pero que viene gestándose básicamente hace 12.000 años, se habla con toda claridad acerca de el átomo del agua, el átomo del fuego, el átomo del aire, el átomo de la tierra y el átomo del éter, y cómo unos se van creando a partir de los otros y van adquiriendo cualidades como tal. Resulta que por la época de los Jaina, estamos hablando del siglo VII a.C., existió Mascarín Gosala, un gran guía espiritual de la India. Hay estudiosos que fechan su muerte, en el 477, no siglo VII, sino siglo V a.C. Decían que los seguidores de este maestro llamaban Ajivika. Jiva es la mónada de vida. El prefijo a significa mientras que. Parece que dicha referencia es a la sorprendente doctrina de Gosala, según la cual, mientras que la mónada de la vida no haya completado el curso normal de su evolución, pasando por un número fijo de nacimientos inevitables, no puede haber ninguna realización. El avance biológico natural no puede acelerarse por medio de la virtud ni del ascetismo, tampoco se puede posponer a causa del vicio, porque el proceso tiene lugar en su propio tiempo. O sea que para Mascarín Gosala estamos condenados a ser un átomo que a medida que va evolucionando va adquiriendo cualidades. Y se demora la bobadita de 84.000 procesos para llegar a la evolución máxima, la cual se pueda desprender de la existencia. Pero entonces no hay una manera de evadirse de ese proceso. En cambio, los budistas o los jainas sí creen que es posible zafarse de ese determinismo de Mascarín Gosala. El cuerpo viviente del átomo, de acuerdo con este sistema, es el más primitivo organismo del cosmos y solo está dotado de una facultad sensorial, la del tacto, sea la del peso y la de la presión. Este es el estado en el que cada mónada de vida, una ayiva, comienza su camino. Mientras va progresando, vienen a ella cuerpos dotados con más facultades sensoriales y con poderes más elevados de intelecto y de sensación. Elevándose naturalmente y por sí misma pasa a través del largo y lento curso de transmigraciones por las diversas condiciones de los vegetales, estadios inferiores de la vida animal, superiores y varios niveles del ámbito humano. Bien.
En cambio, los budistas, que tenían concepciones similares, dijeron que no, que había una manera de zafarse de esto con unos comportamientos particulares. Por eso el Buda habla de meditar, de llegar a un nirvana, porque eso es una manera de acelerar el proceso y llegar rápidamente al fin de la existencia para integrarse a la divinidad. Esto fue muy peligroso para el hinduismo ortodoxo y entonces los hinduistas integraron al Buda a su panteón pues para no correr con el riesgo de tener semejante enemigo. Muy inteligentes los ortodoxos de la India, ¿cierto? Bueno. Pero entonces los Jaina tienen una idea de lo más especial. Por un acto sostenido de autorrenuncia, uno puede eludir esa esclavitud melancólica que prácticamente equivale a un castigo eterno y está por fuera de toda proporción con cualquier culpa que pueda pertenecerle al mero hecho de estar vivo. Estos maestros especiales empezaron con esta idea. Los jainas son prácticamente ateístas porque los dioses no son sino mónadas de vida, que llevan puestas temporalmente máscaras favorables en entornos supremamente afortunados, mientras que el universo material es increado y eterno. Entonces, para los jainas el universo está hecho así. 1. El jiva es el agregado de incontables mónadas de vida. Cada una de ellas es increada e inextinguible, omnisciente por naturaleza, dotada de una infinita energía y llena de felicidad. De manera intrínseca, las mónadas de vida son todas similares entre sí, pero han sido modificadas, disminuidas y manchadas en su perfección a través del perpetuo influjo del segundo componente del universo que se opone al primero, y es el siguiente, la ajiva, todo lo que no es una mónada de vida. Ajiva es, en primer lugar, espacio. Este es considerado como un recipiente que todo lo contiene, que no solo circunda al universo, sino también al no universo. Esto último es lo que yace más allá de los contornos del colosal hombre macrocósmico o mujer macrocósmica. Ajiva comprende más aún incontables unidades espaciales y es indestructible. Además de ser espacio, Ajiva también se manifiesta como los 4 constituyentes del mundo, que se distinguen por seres como los diversos aspectos de este único antagonista de Jiva. 3. Dharma es el medio a través del cual es posible el movimiento. Es el agua a través de la cual y por medio de la cual los peces pueden moverse. 4. Adharma, el medio que hace posible el descanso y la inmovilidad. Adharma se compara con la tierra, en la cual yacen y se sostienen de pie las criaturas. Kala es el tiempo, lo que hace posible los cambios. 6. Pugdala, la materia, compuesta de minúsculos átomos. Pugdala tiene olor, color, sabor y es tangible. Entonces la materia para los jainas existe en 6 grados de densidad. Lo que es sutil, o sea, la sustancia invisible de los átomos. La que es sutil, es invisible también, es la sustancia de los ingredientes del karma. Sutil, densa, es invisible, sin embargo se puede experimentar y constituye el material de los sonidos, los olores, del tacto, por ejemplo del aire y de los sabores. La densa, sutil, es visible y sin embargo es imposible de asir, por ejemplo la luz solar, la oscuridad o la sombra. La densa es visible y tangible, pero es líquida como el agua, el aceite y la mantequilla derretida. La densa, los objetos materiales que tienen existencias distintas y separadas, como el metal, la madera, la piedra, etc. ¿Por qué me he tomado el trabajo de este catálogo de los Jaina? Para que veamos que en esta época precristiana ya había un análisis de la materia y del alma muy profundo. No continúo porque me llevaría horas leerles el catálogo completo y la especificidad a la que llegan, ¿cierto?
Esto para mostrar que estos hindúes realmente llevaron lejos las cosas. Los presocráticos, digamos la fuente del pensamiento en Occidente, también se apropiaron de estas ideas hindúes, pero fueron reformándolas a su vez. Empédocles de Agrigento supo de esta tradición de la India, Demócrito de Abdera también, pero es uno de los presocráticos, el más curioso de todos, el que supo ser contemporáneo de Sócrates y sin embargo ser un presocrático llamado Epicuro, el que llegó a partir de ellos a su propia versión de los átomos. Y con la ayuda de Karl Marx, quien se ocupó del tema en su tesis doctoral, sabemos cuál papel juega en su autodeterminación el propio Clinamen. Diógenes Laercio, el biógrafo de los presocráticos, va a hablar sobre el alma como la concibe Epicuro. Dice así: el alma se compone de átomos sumamente lisos y redondos, muy diferentes a los del fuego, y lo que está esparcido por lo demás del cuerpo es la parte irracional del alma, pero que la parte racional es la que reside en el pecho, como se manifiesta por ejemplo en el miedo o en el gozo. Epicuro, según Marx, presenta este aspecto y este cuadro de los átomos. Admite un triple movimiento de los átomos en el vacío. El primero es la caída en línea recta. El segundo se produce porque el átomo se desvía de la línea recta. El tercero se debe al rechazo de numerosos átomos. Al admitir el primero y el tercer movimientos, Epicuro está de acuerdo con Demócrito. Lo que los diferencia es la desviación del átomo de la línea recta. Marx dice: Epicuro admitiría la desviación de los átomos para explicar el choque. Por otro, el choque para dar cuenta de la libertad. Si los átomos no chocan sin la desviación, esta es superflua como causa de libertad, porque lo contrario de la libertad comienza, como lo veremos en Lucrecio, con el choque determinista y violento de los átomos. Pero si los átomos chocan sin la desviación, esta es superflua como causa del choque. Entonces el Clinamen no es un efecto, como creen todos, es un principio de la física de Epicuro. La desviación del átomo entonces es esencial a la existencia. Los átomos tienen tres clases de movimientos. Los graves, cuanto pueden hacer es dirigirse de arriba a abajo. Aun cuando en el vacío se dirijan perpendicularmente hacia abajo, se desvían de la línea recta en indeterminados tiempos y espacios. Pero son tan leves estas declinaciones que ni deberían llamarse de este modo. Si solo hubiera el átomo, quizá todo cayera según la ley de inercia, pero hay átomos y esto implica desviación, aún en el vacío. Es preciso darse cuenta que en el texto de Lucrecio todo esto va junto y fue motivo de burla de muchos estudiosos. Los átomos se desvían, incluso las gotas de las lluvias se desvían en tiempos y espacios determinados. Los átomos caen, pero además chocan y además declinan. La declinación es un movimiento diferencial en comparación con los de caída o choque, pero desde el punto de vista genético, sin ese ángulo mínimo, sin Clinamen, no habría nada. Por lo cual yo repito, ser preciso que declinen los átomos un poco, para que no parezca introducimos movimientos oblicuos, que reprueba la razón verdadera. Es evidente y ven los ojos que los cuerpos graves no pueden seguir dirección oblicua en su caída, pero qué ojo agudo verá que no se apartan de la recta. Eso lo dice Lucrecio, el gran epicúreo, el romano. Jorge Alberto Naranjo Mesa hizo un estudio sobre Clinamen en física, muy hermoso, pues aquí está citado en el trabajo, pero pues no hay tiempo de exponerlo. Entonces, el Clinamen es azaroso en su emergencia. Es imposible encontrar una caída sin desviación. Es inútil querer localizar la desviación en un punto espaciotemporal. El azar solo permite afirmar, ello, el átomo, cae declinante.
Obsérvese que en Lucrecio no se introduce el clinamen para explicar los choques. El principio de la desviación es, por el contrario, azar, indeterminación, tiempos y lugares inciertos. Esto debe retenerse porque es la aparición del clinamen. Entonces Marx explica esto. Como en geometría, cuando uno hacía una recta, le decían, una recta está compuesta de puntos, ¿cierto? Entonces uno empezaba la geometría de Euclides con todo a partir del punto. Pero cuando yo los empiezo a unir, los puntos se me desvanecen en ese conjunto de la línea. Aunque haya muchos puntos ahí, ya no los puedo ver porque se convirtieron en línea. Entonces dice, el átomo precisamente no es que se mueva de una línea recta, es que en el movimiento mismo que lleva va a hacer una autodeterminación y es necesario que la haga así. Y ahí se borra a sí mismo de lo que era antes y se convierte en otra cosa. El átomo se autoafirma. Entonces es necesario que se desvíen los átomos para poderse determinar. ¿Sí? Y esto, dado que Epicuro no solo fue un físico de los más grandes que ha habido, dice la tradición que son más o menos 300 pergaminos de textos sobre física solamente, sin hablar de los trabajos sobre ética y sobre otros asuntos. Está proponiendo que necesitamos éticamente una declinación para poder ser. Bien. La individualidad abstracta en ética afirma su autonomía desviándose de lo que la constriñe. El fin de la acción es la quietud, la alegría consiste en desviarse de las penas y el dolor, el bien consiste en alejarse del mal. Los dioses de Epicuro, en su libertad suprema, ellos que son la verdadera individualidad abstracta en su universalidad, impasibles, serenísimos, se desvían del mundo, no se preocupan de él. Los dioses para este supuesto ateo existen, pero no se ocupan de nosotros. Están allá muy tranquilos donde están completamente felices, están alegres, contentos. Y a eso es a lo que hay que aspirar, a la alegría, a la amistad. Eso es lo que para Epicuro constituye la verdadera hilación del mundo. Y en el sentido humano, pues, con mayor razón, ¿cierto? Perdón, ¿me pueden contar cómo vamos de tiempo? 24 minutos, perfecto. Bien. La tercera clase de movimiento de los átomos epicúreos es un punto de la mayor importancia para comprender la física epicúrea. Por la desviación vimos el átomo afirma su autonomía, niega su determinación como ser particular por algo distinto de él mismo. Pero esta negación, dice Marx, debe expresarse de manera positiva. El átomo niega la línea recta y su determinación por el espacio vacío. El átomo no se aliena en su alineamiento. Pero positivamente el átomo solo puede afirmarse si el ser con el cual se relaciona es otro átomo y en la determinación inmediata una pluralidad de átomos. De aquí el tercer movimiento epicúreo, el rechazo o el choque o en rigor. El movimiento violento epicúreo lucreciano es la realización de la ley de los átomos. Los átomos son el único objeto para sí mismos, solo pueden relacionarse entre ellos. Entonces el átomo es algo más que un punto, precisamente porque tiene clinamen. ¿Sí? Nietzsche, un estudioso de Epicuro, dice esto: el camino más corto no es siempre el camino recto, sino aquel en que sopla el viento favorablemente a nuestra vela. Esto es lo que enseñan las reglas de la navegación. No obedecerlas es ser obstinado,
la firmeza de carácter es turbada en este caso por la tontería. Es el clinamen como principio y el movimiento desviado instaurado en la dimensión de la ética. Bueno, no voy a ahondar más en esto por razones de tiempo. Esto lo pueden estudiar en un texto llamado Marx y Epicuro, de Jorge Alberto Naranjo Mesa, texto muy hermoso. Saldrá próximamente en un libro de la Universidad de Antioquia. Ahí pues lo volvimos a sacar, ya había sido publicado en una revista de extensión cultural. Entonces, simplemente, esto era para decir esto. Si desde hace miles de años se hicieron mapas del trasegar de la mónada de vida, gracias a esos peculiares hindúes, y esa cartografía ha estado sometida a revisión constantemente por seres muy especiales como Empédocles de Agrigento, Anaxágoras de Clasómene, Demócrito de Abdera, Epicuro, Leibniz, Nietzsche, Rutherford, Bohr, Heisenberg, Feynman, etc., no descuidemos esos ámbitos. El arte puede ser de lo más útil para hablar sobre la vida que nos toca. Un artista cabal, don Tomás Carrasquilla, nos muestra cómo tenemos que vivir como esos átomos que propone Epicuro. Se quejaba de cómo los artistas colombianos no enfrentaban su propio mundo, cuando le decía a un ensayista manizalita amigo suyo, Maximiliano Grillo, quien entonces se encontraba viviendo en Bogotá, a quien le decía Carrasquilla Max, Grillito, y le decía, te desgrillas cuando te pierdes de lo esencial. Le dice esto: para quien lleva la belleza en el alma, para quien siente la intuición de la vida, lo mismo es lo de hoy que lo de ayer, igual lo próximo que lo distante. La hermosura es como la felicidad, se busca afuera pero está dentro, se busca en el pasado o en el futuro, pero no deja de existir en el instante en que se vive. El recuerdo poetiza y transfigura, mas la sensación de la actualidad no se repite nunca por mucho que lo procuremos. En esa eterna novedad de cada instante, en esta alma que le vamos transmitiendo minuto por minuto cuanto nos rodea, se cifra el poema de cada existencia. ¿Por qué entonces rechaza el escritor su época y su ambiente? ¿Por qué no le cuenta su ensueño a sus coterráneos, que habrán de sentirlo y comprenderlo mejor que nadie? Lo ignoto, Maximiliano, está en todas partes. En lo ignoto vivimos, en lo ignoto respiramos. Ese soplo misterioso que anima la flor simbólica del Ganges sacrosanto, también anima los geranios de un jardín bogotano. Ese sol que alumbró la euritmia del Partenón y el ara de la diosa, es el mismo que fulgura en las cumbres del Tolima, que convierte en lirios virginales las ermitas de tus cerros santafereños, que arranca destellos de oro al trigo que te alimenta. De lo mismo que están formados el Parnaso y la Fuente Castalia, lo están las alturas de Guadalupe y Monserrate, la linfa cristalina de Padilla y el légamo de Funza. El sueño no es solo María Basquiat, Delfina Gay y la Pompadour, es también cualquier amiga tuya, de esas columbinas de ojos y de formas, columbinas en la gentileza y en el arrullo. El misterio no es solo Isis tras el velo, es Adán desnudo en la eterna inconsciencia de la humanidad. Ella es el símbolo, ella el misterio, todo rasgo, todo hecho humano que anota al arte, algo significa y revela. O sea, no te metas en despeñaderos. Mira a ver cómo quieres jugar el juego de la vida. No se te olvide, se puede acabar en cualquier momento. ¿Quieres salir a jugar en medio de una pandemia tan arrasadora como el COVID-19? ¿Quieres creer que es una conspiración de poderosos para controlar el planeta entero? Hazlo. Puede que ni siquiera te mate el COVID-19, sino un lunático diciendo que él sabe cómo se cura, o uno que afirma que Dios sabe cuál es tu destino, u otro ser que afirma que el universo está aquí para ayudarnos y no debes temer a la pandemia, o puede que sencillamente no pase nada, pero puede que la muerte te aguarde en la esquina. Tú verás si quieres hacer la prueba. En la existencia hay riesgos, colisiones atómicas inesperadas, así como hay átomos que giran sobre sí y nunca entran en contacto con nada. El átomo que no quiere o no puede dedicarse a lo suyo,
Lo único para lo que estamos aquí, hallar la alegría, la autopotenciación, será un átomo llevado por otros y sufrirá por los caminos que no son los propios. Cuando te vayas de este mundo material, los demás átomos seguirán desviándose y autocreándose el tiempo que chocando con otros. Tenlo por seguro. Por tanto, te recomiendo bendecir la vida que tienes, amarla como es y date buenas autoafirmaciones. Puede que la última que hayas tenido sea precisamente la última. Asidero, la seguridad en sí mismo. Estás llevado por fuerzas y también fuerzas te pueden quitar la vida. El cuerpo te lleva y el cuerpo te puede ser quitado. Vive lo tuyo, quiérelo, acarícialo. Nos han enseñado a admirar a los que todo lo tienen, a los que llegan a la cima y no bajan de ella. Oigamos a uno de ellos, Lennon, que decía esto: mientras estemos aquí lidiamos con esto. Cuando muramos ya tendremos que enfrentarnos con el mundo de la muerte. Por ejemplo, si te llaman al círculo deleuziano a hablar sobre Deleuze y todos se paran allí con sus libros en la mano o se sientan y sirven un té y se habla de Deleuze y todos dicen: sí, yo también entiendo a Deleuze, sé exactamente de qué hablas, conozco el concepto y está en Lógica del Sentido o en Mil Mesetas o en cualquiera de esos libros que vueltos Biblias pierden su poder. No te dejes meter ahí. ¿Qué diría Deleuze si te viera repitiendo sus conceptos como un loro? Se reiría de todos esos perdidos. Han vuelto a lo mismo contra lo que luchaba el filósofo. No se trata de que allá donde sabes que eres el único ser en el universo que será como eres y que no se repetirá, como dice Federico Único en Schopenhauer Educador, es allá donde tiene que operar Deleuze, allá adentro, para exaltar la vida que te ha tocado en suerte. Por ejemplo, si en unas elecciones presidenciales de otro país mantienen en vilo al planeta entero y a todos los periodistas de los canales televisados quieren a los demás países del mundo siguiendo el conteo de votos, los periplos de la elección, asegurándose ratings, dándose el gran tiempo de espectáculo, siempre quieren un espectáculo, no sé por qué, y los espectadores sometidos a una espera agotadora y desesperante, porque ya casi está lo que todos quieren, pero lo mantienen en suspenso para alargarlo. Y se habla en torno al asunto por doquier para crear la situación, el viejo truco del manager. Como dice Roger Waters, esos líderes aparecen en circuitos cerrados de televisión para asegurarse de que todavía son reales. Pero tú, la realidad que eres tú, no está ahí ni puede estarlo. Te llevan allá para que no te encuentres. Busca tu deriva, halla tu desviación, la que te constituye, la que te dará el impulso vital. Cada vez hay que hacerlo, la reconquista es en cada momento. De resto no puedes hacer nada y no vale la pena perderse donde te van a maltratar precisamente porque no te dejan ver claro. De eso se trata el juego. O te liberas o te dan una libertad condicionada, la peor cárcel, la que es de oro para que no protestes. Protesta, hay que hacerlo. Por ejemplo, si te enteras de que unos mineros despiadados van a acabar con un bosque lleno de nacimientos de aguas, de los musgos santos y sagrados, de flora irrecuperable, de especies animales únicas donde lo tenue y armónico de la vida se despliega, los cuales son irrecuperables, como sucede justo aquí y ahora en torno al Carmen de Viboral, o en Suroeste, en Titiribí, en Jericó, en Támesis, entre otras muchas partes, donde las compañías mineras están al acecho para robarle a la tierra sus entrañas, dejando muerte a su paso. Protesta, defiende la vida de otros seres. Al fin y al cabo es la vida tuya misma la que se está yendo. Los capitalistas arrasan con todo y al final se confiesan ante un señor vestido de negro y creen que con eso todo queda saldado. Los has de ver llorando el día en que ya acabaron con la naturaleza, pero porque no pueden tener un lugar para gastar sus millones. A esos tumbadores de bosques, a esos cavadores de la madre tierra, hay que contarles lo que dijeron algunos de los más sabios hombres sobre el planeta en una reunión de científicos. Perdón, ¿qué tiempo tenemos? Perfecto. Alguien hizo la siguiente pregunta: ¿cómo será el mundo en 50 años? Entonces un científico responde: habrá pestes, se verán hambrunas horribles, problemas de abastecimiento de agua, falta de refugio para los seres, etc. El otro dijo:
Va a haber 4 estaciones de lanzamiento de cohetes en las mayores ciudades del mundo: Nueva York, Beijing, Tokio, Ciudad de México, y todos tratando de llegar hasta allá para montarse a naves que van atestadas de gente para ir a estaciones espaciales. Sí, como esa que ya ingresó a nuestro cielo estrellado que los indígenas miraban hace 40.000 años, desde donde está ubicado el recinto Kirama. Pero ahora la estrella es más grande y más brillante, y el cielo estará plagado de estrellas sintéticas, de esas que no dejan ver bien. Y otro dijo: ustedes son muy optimistas. Cuando los últimos humanos que queden estén sentados ante el último fuego que pudieron prender, con el último material combustible, con la última rata que lograron cazar porque no dejaron más, engarzada en el último palo que consiguieron para comérsela, y miren hacia el futuro que les espera, se van a mirar unos a otros y van a decir: sí, éramos el animal de la creación. Si puedo dar esta conferencia, es que se me ha concedido vida para hacerlo. Presentarla es y ha sido un riesgo. Es un lanzarse al vacío y buscar en la caída el proceso de la autoafirmación. Ahora veamos qué pasa cuando salga por la puerta. He estado en el jardín mientras la expongo, pero afuera está otro jardín u otra forma del mismo. Y de nuevo habrá que ganárselo, volverlo nuestro amigo, así la muerte esté ahí.